Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Bioanálisis, Laboratorio de Química General, Informe del Laboratorio, Práctica número 6, Tema: Estados de la materia y sus cambios, Paralelo 3, Integrantes: Liceda Alejandra Guerrero Cázares, Adrián Alejandro Cumbal Jiménez, Marco Israel González Cruz. Fecha de práctica: 1 de diciembre del 2016. Fecha de entrega del informe: 8 de diciembre del 2016. Objetivo general: permitir que el estudiante comprenda cómo se clasifican y determine por su composición las diferentes formas de materia y los cambios que pueden ocurrir en ella. Introducción: con el fin de aplicar las técnicas de identificación de los puntos de fusión y ebullición de sustancias sólidas puras, al realizar la experimentación se entendió que el punto de fusión de las sustancias puede variar dependiendo de la presión que exista en el ambiente. Resumen: para determinar la temperatura de fusión de las sustancias, se expuso a los distintos elementos a la temperatura, de tal modo de observar el cambio de cada estado para con ello entender su punto de fusión y ebullición y ver cómo interactúan en el medio. Materiales y reactivos para ver los estados de la materia y sus cambios. Materiales: vaso de precipitación, pinzas, termómetro, triángulo de arcilla, cápsulas de porcelana, mechero de Bunsen, soporte universal y aro metálico. Sustancias: alcohol etílico, estaño en granallas, yodo en cristales y hielo. Procedimiento experimental. 1. Sobre un triángulo de arcilla, coloque una cápsula de porcelana pequeña. Deposite separadamente de una en una cada sustancia. Primero 2 mililitros de alcohol etílico, luego 2 cristales de yodo y por último una granalla de estaño. Caliente con llama baja durante unos minutos. Observe los respectivos cambios. 2. Vierte el hielo picado en el vaso de precipitación de 50 mililitros y coloque el termómetro dentro de él. Tome una nota de la temperatura del hielo. Ponga una malla sobre el anillo y coloque en el vaso con hielo encima. Prenda el mechero y caliente el agua. Tome la temperatura cada 30 segundos. Registre los datos obtenidos en una tabla. 3. Cuando el agua comience a hervir, continúe tomando la temperatura por 2 minutos más cada 30 segundos. 4. Confeccione un gráfico temperatura versus tiempo, tanto de la temperatura de ebullición como de la temperatura de fusión. Resultados y preguntas. Describo los cambios observados por acción de calor para cada una de las siguientes sustancias. Sustancia: alcohol etílico. Estado inicial: líquido. Estado final: gaseoso. Tipo de cambio: vaporización. Sustancia: cristales de yodo. Estado inicial: sólido. Estado final: gaseoso. Tipo de cambio: volatilización. Sustancia: estaño. Estado inicial: sólido. Estado final: líquido. Tipo de cambio: fusión. Sustancia: hielo 1. Estado inicial: sólido. Estado final: líquido. Tipo de cambio: fusión. Sustancia: hielo 2. Estado inicial: líquido. Estado final: gaseoso. Tipo de cambio: vaporización. Conteste las siguientes preguntas. A. ¿Qué sucede con la temperatura del agua a medida que pasa el tiempo? La temperatura va en aumento. B. ¿Qué se necesitó para que el hielo cambiara de su estado inicial a gas? Se necesitó que el hielo cambie de estado mediante fusión, para luego, consecuentemente, cambiar por vaporización mediante una fuente de calor. Defina punto de ebullición y punto de fusión. Punto de ebullición es aquella temperatura en la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del medio en el que se encuentra. Se dice que es la temperatura a la cual la materia cambia de estado líquido a gaseoso. Punto de fusión es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases sólido-líquido, es decir, la materia pasa de estado sólido a estado líquido. ¿Qué sucedió con la temperatura en el punto de la fusión y en el punto de evaporación? ¿Cómo lo explica? La temperatura en el punto de fusión va aumentando consecutivamente al tiempo proporcionalmente. La temperatura en el punto de ebullición o evaporación aumenta hasta cierto punto y luego se mantiene constante. Esto lo podemos explicar mediante dos gráficos que veremos a continuación.
A continuación tenemos las tablas de punto de fusión y ebullición del hielo, donde en la tabla de punto de fusión pudimos observar que cada 30 segundos aumentaba 5 grados su temperatura. En cuanto al punto de ebullición del hielo, obtenemos que en un tiempo cero obtenemos una temperatura de 60 grados centígrados, la cual aumentó hasta los 60 segundos, donde se mantuvo una temperatura constante. También podemos observar la gráfica de la temperatura en función del tiempo en cuanto al punto de función, donde podemos interpretar que es lineal y va aumentando su temperatura conforme el paso del tiempo, es proporcionalmente. También observamos la gráfica de temperatura en función del tiempo en cuanto al punto de ebullición, donde observamos que hasta los 60 segundos aumenta la temperatura. Sin embargo, después de este tiempo se mantiene en una temperatura constante de 90 grados centígrados. ¿Qué sucederá con la temperatura del agua si se sigue calentando indefinidamente? La temperatura se mantiene constante. F. ¿Variará el punto de ebullición si se calienta el doble de agua? Fundamente su respuesta. No, porque el que varía es el tiempo en que alcanza el punto de ebullición. Sin embargo, si variara la presión, puede variar la temperatura. G. ¿Cuál fue la fuente de energía utilizada en el experimento? Fuente de energía calorífica. Mechero-Bunsen. Averigua el punto de fusión de 3 metales. Hierro, 1538 grados centígrados. Cobre, 1085 grados centígrados. Zinc, 420 grados centígrados. Y averigua el punto de ebullición de 3 líquidos de uso común. Alcohol rebajado al 95%, 78 grados centígrados. Agua y mayoría de líquidos, 100 grados centígrados. Aceite diésel, 175 grados centígrados. J. ¿Qué sucederá con el punto de ebullición de agua a grandes alturas? A grandes alturas el punto de ebullición es menor debido a que existe una mayor presión. ¿Cómo varía el punto de ebullición con la altura? La presión del vapor de un líquido en equilibrio con el líquido mismo es lo que se conoce como presión de vapor. Si aumentamos la temperatura, la presión del vapor aumenta. Cuando la presión del vapor alcanza la presión exterior, el líquido comienza a hervir. Por lo tanto, si la presión exterior es menor, el agua no debe calentarse tanto para hervir. Así que el factor importante aquí es la presión atmosférica, que es determinada por la altitud y el clima. Debido a esto es que en nuestro país, en la región sierra, el agua tiene una presión mayor debido a que estamos a una mayor altura. Sin embargo, en la región costa está una menor presión, por lo que tarda más en hervir. Respecto a la interpretación de la gráfica temperatura en función del tiempo, en cuanto al punto de fusión, obtenemos que es lineal y va aumentando la temperatura conforme pasa el tiempo. Sin embargo, en el punto de ebullición, la temperatura aumenta hasta cierto punto. Después de este punto, su temperatura se vuelve constante. Conclusiones. A través de la práctica realizada pudimos concluir que la materia está presente en diferentes estados, como sólido en el caso del estaño, líquido como el alcohol etílico o en estado gaseoso como el yodo en gas al ser sometido al calor. Así concluimos que la materia no se crea ni se destruye y solo se transforma cambiando de estado, siendo esto un cambio físico, como cuando se sometió al calor el alcohol etílico que pasó de ser líquido a gas en un estado de vaporización. De igual manera, los cristales de yodo en estado sólido se volatizaron por acción del calor y pasaron a ser gas. Y por último, el estaño, que de sólido pasó a líquido en un proceso de fusión. Y si dejábamos de enfriar a este, se producía otro cambio de estado llamado solidificación. Con el hielo se observó que una misma sustancia puede sufrir diversos cambios y pasar por diferentes estados, pasando primero por un punto de fusión y luego por un punto de ebullición.